A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Javier San Pedro y Pere Estupiñá, ¿cómo estáis, compañeros? Molt bé. Estamos hechos un cascajo. Cascajo, hombre, es domingo por la mañana. Bueno, tú no tienes fines de semana, al fin y al cabo, ¿no? Te pueden llamar en cualquier momento para una doble página Bueno, en el país. pueden llamarme, pero lo que Otra cosa es que te pongas, ¿no? Pero Estupiñá es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, como digo. En este caso no contamos con Pera, contamos con medio cerebro de Pera, aproximadamente, porque has traído a Eva, está por ahí correteando. Sí, la verdad es que estoy un poco... quedará bien la sección seguro, pero es verdad que me doy cuenta que soy un poco multitasking. Bueno, pero es que Porque- cuando tienes un hijo, primero eres padre, luego eres periodista, científico, lo que sea. No, claro. O sea, me hace mucha ilusión traer a Eva a la radio, pero estaba con la cabeza así como... Lo bueno que tienes es que, mira, si miras a control, está Sí. por ahí correteando, pero es tan bajita que no se la ve. Con lo cual, hay que imaginar que está bien, ¿no? Entonces miraré las caras de... las expresiones de la gente para ver si... Y si oyes un golpe, entonces sales, no te preocupes. Exacto. Bueno, oye, ya está en marcha el primer viaje espacial privado a la Luna. Hablamos mucho de esto, pero al final va a ser el de Elon Musk, ¿no? Sí. Bueno, Elon Musk es El del cohete. el del cohete, y luego hay una expedición, bueno, israelí, una nave que, bueno, va, si todo va bien, alunizará y investigará durante un par de días. Y sí que es verdad que es la primera que ha sido con fondos y una iniciativa privada. Lo de la Luna... yo creo que está tomando fuerza, no sé qué piensas, Javier, porque lo de Marte está perdiendo. ¿Sabes? Es decir, Está mal lejos. desde hace unos años se estaba diciendo, no, la próxima frontera es Marte, la próxima frontera es Marte. Y se está viendo que va a ser, lo será Sí. en el futuro, pero es que es muchísimo dinero, muchísima incertidumbre y se necesitan objetivos. Es que si no, la exploración espacial está realmente en un punto muerto desde hace décadas, ¿eh? O sea, se fue a la Luna y después la exploración espacial con humanos, me refiero, o cerca de Pero la Tierra. en el caso de la Luna, ahora es Israel, que es el cuarto país Sí. que llegaría a la Luna, y el cuarto estado en este caso. ¿Por qué? ¿Por decir que lo han hecho? Una ¿O realmente hay parte- un interés científico en volver ahí? Hay cierto interés científico, sí. Sí. De hecho, no solo Israel, sino las grandes agencias espaciales están en una nueva carrera lunar, ¿no? No solo hablamos ya de Estados Unidos y Rusia, sino también de China, que hace poco puso el primer aparato en la cara oscura de la Luna, ¿no? Y India. India, sí. Ahora se ha unido a Israel a esta carrera. Hay intereses científicos. Lo que hemos aprendido por las misiones Apolo, las de los años 60 y 70, sobre la geología del sistema solar y el origen de nuestro propio planeta, se debe en gran medida al material que han traído las misiones Apolo de vuelta de la Luna. Y por otro lado, lo de la Luna no implica descartar Marte, porque se empieza a considerar la posibilidad de establecer una colonia lunar Claro. permanente, sería una colaboración internacional y que pudiera servir como lanzadera para llegar a otros lugares, porque hacer arrancar un cohete desde la Tierra es una burrada, es carísimo. Gracias a Elon Musk ahora los costes se han acortado porque recordemos que recupera las fases
de los cohetes, ¿no? Ujú. Estas fases de los cohetes que siempre vemos desde la cápsula espacial o desde donde va el pasaje, vemos que se caen, ¿no? Se caen hacia la Tierra. De hecho, es una de las fuentes de basura de chatarra espacial más importantes, estas fases. Con el SpaceX, la empresa de Musk, los recicla, o sea, los recupera en tierra y por lo tanto eso ahorra un montón de costes. Y lo reutiliza. Y lo reutiliza, sí. Esto es un ahorro de coste enorme. Sí. Esta misión va a costar cerca de $1 millón. Que es- 100, creo. de 100 100 millones, millones, de dólares, Pero que es poco, que es muy mucho poco. menos de lo que supone, por supuesto, enviar una misión tripulada, y que ahora mismo los costes han abaratado mucho. Sí. O sea que hay este doble vertiente de interés científico, por un lado, la geología de la cara oculta, por ejemplo, no la conocemos bien, Ah. y de echar la vista al futuro también. Claro, y es yo creo que es el objetivo real. Sí que hay una parte de posicionamiento, pero es lo que comentaba Javier. Es decir, podemos montar alguna estructura, sea para permitir que durante un tiempo humanos estén allí, pero sobre todo para conseguir combustible desde la Luna, o sea, el hidrógeno y el oxígeno, mezclarlo y a partir de allí sea un trampolín, porque como la Luna tiene muchísima menos gravedad, es mucho más fácil lanzarlo, enviar claro. humanos de allí. Y luego, por otro lado, hay una cápsula del tiempo en esta misión israelí que tiene su gracia. Como está financiada con dinero privado, pues han hecho lo que querían estos mecenas. Y lleva, por ejemplo, una Biblia en hebreo, lleva la Declaración de Independencia de Israel, Yo te digo que un ejemplar del Corán no está el himno, no, pero sí lleva un mensaje de paz para Oriente Próximo, curiosamente, y un discurso de Simón Peres, no del actual presidente, sino del antiguo presidente laborista. Igual se podía haber escogido un personaje. En fin, me voy a callar. Esta semana has escrito, Javier, en El País sobre la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Sí. Lo hacías por una gran noticia, supongo, que es la edición genética que ha permitido evitar en ratones la progeria, una enfermedad que hace que haya adolescentes que mueren de viejos. Yo veía una fotografía, estaba López Otín con un paciente, creo que italiano, de esta enfermedad, si no recuerdo mal, que también se ha hecho biólogo para investigar su propia enfermedad. Un biólogo De 20 y pocos años, pero que parece realmente ya, un incluso, anciano. Ya de niños dan muestras de rasgos de algo muy parecido a la vejez. Incluso sus parámetros clínicos son muy parecidos y mueren de viejos. O sea, no es que mueran de nada raro, es que se mueren de viejos en la adolescencia. Aunque este investigador tiene 20 y tantos años ya. Y hay dos cosas aquí. Una es la progeria en sí misma. Es una de las 3.000 enfermedades raras que hay debidas a la mutación de un solo gen. Con técnicas, creo que cada enfermedad de estas afecta a muy poca gente y cada una es muy distinta de la otra, y es poco planteable que vayamos a encontrar tratamientos individualizados para cada una de ellas. Son 3.000 enfermedades con pocos fondos para investigar, porque cada una afecta a muy pocas personas en el mundo. Pero hay estas técnicas genéticas de las que hemos hablado varias veces aquí, CRISPR y otras técnicas de edición de genes, plantean la posibilidad de que, puesto que todas tienen un origen genético, se pueda encontrar una forma de arreglar el gen defectuoso, sea cual sea, porque la técnica genética es la misma. CRISPR, hay que usar un virus para que infecte todas las células, etcétera. Este es un punto. Es la primera vez, por otro lado, que se hace de una manera sistémica, es decir, que se utiliza un virus para infectar con el gen correcto el mayor número de células del cuerpo. O sea que aquí no estamos hablando de modificar la línea germinal, sino de la línea somática, el cuerpo del enfermo. Pero esa técnica, si se aplica para corregir o se investiga para corregir esta enfermedad tan puntual, ¿podría servir de alguna manera para frenar de manera genérica el envejecimiento? Y ese es el segundo punto, sí. Por el momento no tenemos nada de esto, pero puesto que esta progeria se parece tanto al envejecimiento real, los investigadores esperan encontrar claves importantes del envejecimiento humano normal, estudiando esta enfermedad. Esto es un tiro de muy larga distancia. Bueno, eso te iba a decir, si da un poquito de prisa para que nos pillen nosotros. Eso, bueno, hombre, si le vale a una persona de 100 años, a lo mejor podemos beneficiarnos. Tenemos, como siempre, un número de teléfono para, si quieren, al final de este espacio, si tenemos un par de minutos y quieren buscar la opinión o preguntar algo a Pera y a Javier, ese teléfono es el 638-855-349, su número de WhatsApp, así que pueden enviar también si quieren un mensaje o una nota de voz, lo repito, es el 638-855-349.
vosotros en poco más de 2 años os habéis convertido en estrellas de la radiodifusión española. Ya sabéis que hay mucha gente, sobre todo cuando entra a trabajar en la radio, que escucha por primera vez su voz. Yo no sé si vosotros os bajáis vuestros propios podcasts. Sí. Y de vez en cuando habéis, no sé, tenéis una opinión de vuestra propia Sí, voz. sí, yo tengo una opinión muy clara. Es horrible. O sea, parezco un cruce entre Darth Vader y un caballo percherón o algo así. Y no me ha hecho falta llegar a la radio para darme cuenta de esto. La primera vez que me grabé en un cassette me quedé horrorizado. Algo solo comparable quizá a cuando me miré de perfil en uno de estos armarios que tienen dos espejos, ¿no? Que jugando con el ángulo te puedes ver de perfil y me quedé horrorizado. Acostumbrado a las 2 dimensiones, te sobraba una dimensión, ¿no? Estás traumatizado. No, sí, es verdad, lo de escucharse la propia voz. Claro, la escucha es muy diferente, será la sonoridad o lo que sea, y normalmente no te gusta. Yo creo que ya me he acostumbrado y dices, bueno, ya... Claro, ya cuando llevas mucho tiempo, pues ya te acostumbras a tu propia voz, ¿no? José Ramón Sañudo es profesor de Anatomía y Embriología en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenos días. Buenos días, muy bien. Y tú creo que eras de hace tiempo oyente de este programa. Toda la vida. No sé si tenías una concepción de cómo éramos a través de nuestras voces. Sí. Superáis lo que yo pensaba. ¿Te refieres en lo físico o en lo fónico? En lo físico y en lo fónico. Y en lo intelectual. Eso no es decir mucho. Eso. Pero sí que te imaginas, tú que eres experto en voz, cuando escuchas una voz te imaginas cómo puede ser, aunque sea la mandíbula o la cara de alguien, ¿o? Lógicamente te haces una idea inmediatamente, una idea morfológica de la forma que se asocia a la voz, que generalmente suele estar equivocada. Vale. Pero digamos que hay mecanismos en el cerebro que te hacen pensar que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo genérico, que esa voz es una voz de gordo, o esa voz es una voz de bajito. Sí. ¿Esto es así? Hombre, en el fondo lo que uno tiene son las vivencias previas, que las tienes almacenadas en una serie de circuitos, y cuando tú oyes una voz que se asemeja a algún personaje que previamente has conocido y que tiene una voz similar, pues sí, lógicamente, un poco esa forma global sí que la asocias, pero claro, no con todos los rasgos. Pero luego la anatomía nos demuestra esto. La anatomía nos puede dar grandes sorpresas, ¿no? Gente muy pequeñita con una voz muy profunda. Efectivamente. Claro, qué bueno, cuando escuchamos una voz y dice lo que decía Javier, tiene voz de bajito, es porque inconscientemente nos está recordando a alguien que tenía una voz parecida, ¿no? Y que era bajita. Bueno, pero ¿no es cierto que los barítonos suelen ser gente alta y alargada, digamos? Bueno, hay de todo y incluso hay que tener presente siempre que el mundo hormonal tiene mucha influencia también en la producción de la voz, que de manera que en función de estados tanto mensuales en parte por las mujeres, por ejemplo, o en parte a los hombres en estados también emocionales, les varía la voz. Claro. Y eso te desmonta un poco que la voz no es algo estándar 365 días al año, va oscilando durante el propio día las 24 horas. Hombre, lo de la influencia hormonal, que se lo digan a los castrati. Efectivamente, ese fue un ejemplo de conseguir unas voces, de acortar el órgano productor, que es la laringe, que está en el cuello. Este órgano puede ser más grande o menos grande, y en función de que sea más grande o menos grande dependen o están como causantes las hormonas, que es toda esa primavera de la pubertad y adolescencia, que es lo que nos cambia la voz hacia una voz definitiva. Claro. Y las hormonas se olvidan muchas veces, pero tienen mucho que ver con la voz, sobre todo con el aparato productor de la voz, que eso es lo que yo entiendo un poquitín, de otras cosas no, que es la laringe, ese aparato que pasa totalmente desapercibido por ser tan importante y que es fundamental para la producción de la voz y que está supeditado a todo lo que le ordene el sistema nervioso central, el cerebro. Hay también una cuestión cerebral en esto que hablábamos, en que una persona cuando escucha su voz grabada por primera vez no se reconozca, claro, o escuchamos nuestra voz desde dentro, no desde fuera. Claro. Sí. Lo oímos por muchos mecanismos, hasta de la voz es un producto muscular como la mayoría de las interrelaciones que ejecuta el cuerpo humano. Todo depende de músculos y la voz también depende de músculos, de forma que todas esas influencias motoras
nosotros las percibimos por otros mecanismos que no son la audición también, que se llama la propiocepción, que es un sistema de regulación, de regulación interno que tenemos, y eso condiciona también un sentido a la voz diferente. Porque no solo la auditiva, sino que es la corporal casi. Tú dices que la voz es casi una casualidad de la biología. Es una casualidad, bienvenida que sea, pero una casualidad, sí. ¿Pero por qué? Porque el órgano que la produce se origina hace 400 millones de años, que ya es decir, es mucho antes de los dinosaurios, por supuesto mucho antes de que aparezca el hombre, y aparece como una estrategia evolutiva de unos pequeños peces que había en ríos o riberas y de lagos que al desecarse por la falta de lluvias morían, y surge por el azar que unos pequeños pececitos que todavía viven en Australia, en el Amazonas y en África, desarrollan desde el propio aparato digestivo, que es lo que sí que tenían para alimentarse y demás, desarrollan una pequeña bolsita, como una cartera, que tiene la capacidad de cerrarse y abrirse. Y cuando estaban en periodos que ya preveían la desecación, salían un poco a la superficie, cogían a bocanadas el máximo aire que podían y lo escondían allá, en la carterita esta, que era la laringe, o el primitivo pulmón, digamos. Y entonces, cuando se desecaba el río o se resecaba el lago, podían sobrevivir los suficientes días, sí o no, depende de la suerte que tuviesen, para poder empezar otra vez a que lloviese, que se les mojasen esas agallas, las branquias que tenían, y respirar de nuevo por su vía natural, que era las branquias, que es donde se producía el intercambio. Claro, digamos que nuestro cerebro ha echado mano de la voz porque está ahí y podemos modularla y utilizarla para producir 20 o 30 fonemas distintos, etcétera. Pero claro, recordemos que un sordomudo, el lenguaje de sordos se ha desarrollado independientemente 1000 veces en la historia, y eso es el mismo cerebro sintáctico, con su capacidad sintáctica y morfológica, y para construir frases y transformar las ideas en frases, que en ese caso el cerebro de un sordomudo no puede echar mano de la voz, pero echan mano del lenguaje de signos, y el producto son unas frases tan complejas sintácticamente como las que pronunciamos con la voz, ¿no? O sea que la voz es casual, pero nuestros mecanismos cognitivos para producir el lenguaje son seguramente el producto de una larga evolución en las estepas africanas. Sí, esto es más complicado de explicar, espero ser breve, pero desde esa primitiva bolsa que acaba formando lo que ya son unos grandes sacos, que son los pulmones, para, desde estando en el interior del cuerpo, no estar supeditados a la lluvia que humedecía o no humedecía, crece toda esta estructura y se fracciona, pero siempre este órgano está como protector de que no entre nada a los pulmones. Es como un perro guardián. Si uno está comiendo, pues evita que le entre la comida a los pulmones o los líquidos. Y esa es la complejidad. Pero esa pequeña voz que se produce en ese órgano es el soporte, en el caso de los humanos, el soporte logístico, el soporte capaz de dar valor a lo que es la expresión oral, la expresión hablada, que es el hablar en sí, es coordinar todo en la faringe, en la boca, y hacer la T, la H, la G, todos los sonidos. Y todo esto, evidentemente, es el soporte que está dándole pie a lo que tú estás comentando, Javier, que es el cerebro, el lenguaje. Aquí ha habido una discusión, no discusión, pero un comentario interesante entre estos dos, ¿eh? Porque de alguna forma lo que estaba transmitiendo era, aparece un órgano y el cerebro interpreta, se adapta a ese órgano. Y Javier lo que planteaba, que posiblemente son etapas posteriores, es decir, el cerebro ya tiene unos mecanismos, y aunque no haya ese órgano, por un sordomudo, pues los llena de otra manera. Bueno, pero eso es el lenguaje, que es una gran función que tienen todos los animales, el lenguaje. Lo que pasa es que el lenguaje humano es de una gran sofisticación, y su expresividad se puede canalizar a través del habla
que necesita el apoyo de esa voz, que es la vibración de los labios. La voz es eso, es un ruido como si fuesen dos labios juntos que se juntan y se separan. Y luego está los otros canales, que son las manos que ahora yo estoy empleando para expresarme, para enfatizar o no, la mímica, que se me nota hasta en los ojos si tienen más lágrimas o menos, el lenguaje corporal, todo. Y eso es el lenguaje. Pero lo más interesante de todo esto, para mí, porque a mí me causó una impresión enorme cuando me lo explicó un profesor de Barcelona que se llamaba Joaquín Burgués, que todo esto es el apoyo donde reposa lo que es la conciencia, lo que es el alma, como lo quiera llamar la gente. La conciencia está por encima de todo esto, de manera que cuando un pequeño paso, que es el más inferior, que es la producción de ese sonido, la voz, se altera, tu conciencia o tu forma de interpretarte, y te ves horroroso. Cuando te oyes con una pequeña ronquera, no te gustas nada, es una tragedia terrible para las personas, enorme. Por no hablar, es que Pere ha introducido que es un tema muy interesante, porque él, al ser además una persona muy instruida en estos campos, es el tema de si los neandertales hablaban, o si el Homo erectus ya hablaba o no hablaban ya los hombres primitivos hace ya unos cuantos miles de años, ¿no? Y esto está todo en función de que a nosotros la voz nos ha llegado en la evolución con esa laringe tan sofisticada, pero también ha sacrificado algo, que es que para poder producir esa voz, toda la riqueza de sonidos expresivos con el movimiento de la lengua, los dientes y demás, manipular el aire de alguna forma, todo eso se ha visto obligado a que la laringe bajase de donde estaba, que estaba muy arriba, cerca de la nariz, y ha ido bajando en la evolución hasta estar en la situación media del cuello, con lo cual asume el riesgo de que al comer o al beber se le introduzcan alimentos. Ese es el gran peligro de nuestra laringe para poder hablar. Pero ¿por qué bajó entonces? ¿En busca descendió? de qué? Pues en la maravilla del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque eso yo no lo sé, pero bajó, porque si no tenía la suficiente caja de resonancia para producir la riqueza y la versatilidad de sonidos que articulados son la voz en el idioma que escojas. ¿Y la voz evoluciona durante toda la vida? Toda la vida. La voz de un niño evidentemente es diferente, cuando empiezan a hablar es completamente diferente, cuando están aprendiendo los mecanismos es diferente la de un joven, la de un adulto. Es lo que liga con lo de Javier del envejecimiento. La voz envejece también, y envejece en que la voz de un joven es alegre, siempre una voz juvenil, no es lo que decían los árabes, la voz juvenil es alegre, la voz de las mujeres es alegre, y la voz ya de envejecida pues es una voz mucho más tristona, digamos, más melancólica. ¿Hay un par de consejos para tener una voz más bonita? O sea, es decir, decir, ¿qué hay de lo mío? O sea, es decir, bueno, para dar una charla o para simplemente para acostumbrarte, pues que la voz tenga una mejor sonoridad, es decir, poner... Hubo un oyente el otro día que le preguntó a Pere que cómo tenía una voz tan sexy, cómo hacía para tener una voz desde tan entonces sexy. llevo una camiseta que pone mi voz y sexy. Sí, en la vida lo que hay que tener es sentido común, es decir, la voz es una... Estamos apañados. No hay que fumar, te está diciendo Javier. Efectivamente. Es lo que te está diciendo. Ese es Un comentario extraordinariamente original. Fumar, el alcohol también es un gran absorbe muchísima agua y mucho líquido, de manera que los pliegues vocales, que son, repito, como los labios y no las cuerdas de una guitarra, esos pliegues, si no están hidratados, se resecan y acaban produciendo pequeños callos, digamos, como callosidades, que alteran la riqueza en la producción de una voz más variada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acudir a un profesional, a un logopeda, a un foniatra, para mejorar tu calidad de voz y para... Que ya es buena de por sí, Pera, no te preocupes por esto. Pero No, decía por mí, ¿Para qué traéis a un médico? No beber, no fumar, digamos que es... Y hablar de forma no estridente ni usando tonos muy altos. José Ramón Sañudo es profesor de Anatomía y Embriología en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por venir, José Ramón, cuando quieras. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Y mira, por ahí se ve la cabecita de Eva, de lado a lado. Me había olvidado por un momento, ¿eh? Oh, vaya padre. Vaya padre. Sí, con la conversación me había olvidado de que Eva estaba por ahí. You say
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.